Muy bien, en la siguiente videotutoría vamos a estudiar, o en esta sección vamos a estudiar la tabla periódica y el conocimiento que hemos obtenido a través de las configuraciones electrónicas para poder analizar desde un punto de vista más químico a los metales alcalinos y los metales alcalino-terros, ¿de acuerdo? Es decir, una tendencia por grupos. En el caso de los metales alcalinos, ¿verdad? Se caracterizan por ser sólidos metálicos blandos. Su nombre viene de una palabra árabe que significa cenizas, pues al inicio muchos de estos compuestos de sodio y potasio se aislaron de las cenizas de la madera. En la naturaleza se encuentran únicamente en compuestos y no en su estado elemental, y son específicamente muy reactivos. Ellos presentan una baja densidad y un bajo punto de fusión, y también tienen bajas energías de ionización, porque recordemos que aumenta el carácter metálico en ellos. Los metales alcalinos del grupo 1A son muy reactivos, como mencionamos antes, y por tanto, cuando entran en contacto con el agua, reaccionan de forma vigorosa, ¿cierto? Es tan violenta la reacción que va a ser de carácter súper exotérmico, es decir, liberan mucha energía en forma de calor, y de hecho es tanto el calor que se genera que pueden provocar que el hidrógeno cause llamas, ¿cierto? Y por eso, como observan en la imagen acá, pues vemos al sodio que se genera una llama amarilla, ¿verdad? Y con el potasio una llama pues de coloración morada. Aquí también los metales alcalinos presentan un patrón de reactividad. ¿Para qué? Para formar hidruros y para formar sulfuros. Ese primer patrón de reactividad, como lo vemos aquí abajo, es este que nos dice, bueno, siempre que tengamos un metal que va a entrar en contacto con el agua, se nos va a formar un hidróxido, ¿verdad? El hidróxido metálico, que es lo que llamamos bases, ¿verdad? Es el hidróxido, y se desprende hidrógeno, tal y como lo vemos en esta reacción. Entonces, quiere decir que si tenemos sodio en su estado sólido, lo ponemos a reaccionar con agua, nos va a formar una base que sería el hidróxido de sodio, que va a estar en disolución acuosa, y se nos desprende el hidrógeno en forma de gas, que es lo que estaríamos percibiendo acá con este burbujeo, es el hidrógeno que se está desprendiendo hacia la atmósfera, ¿de acuerdo? ¿Qué otros patrones de reactividad tienen estos metales? Bueno, los metales alcalinos, excepto el litio, reaccionan con el oxígeno para formar peróxido. Un peróxido es aquel compuesto en donde el oxígeno tiene su número de oxidación de -1. Entonces vean que aquí la reacción de combinación pues es de que un metal en presencia de oxígeno, ¿verdad? Nos tendrían que indicar que va a esa tendencia, forma el peróxido. Importante también en el peróxido recordar que los subíndices no se simplifican. En el caso del potasio, ruido y cesio, también forman superóxidos. ¿De acuerdo? Que en este caso, en un superóxido, pues el número de oxidación del oxígeno es de -1/2, para que lo contemplen. Nuevamente, les hago hincapié de hacer, por favor, referencia y estudiar a detalle los videos de patrones de reactividad, que es en donde se explica a profundidad cómo generar los productos de las reacciones químicas. Ahora, también en el grupo de metales alcalinos, aunque los iones de metales alcalinos en su mayoría son incolores, emiten colores característicos cuando se les coloca en la llama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el potasio, cuando entra en contacto con una llama, pues va a emitir luz de color violeta. La del sodio es de la tendencia amarilla y el litio de tendencia roja. Eso es como habíamos o como habían estudiado ustedes en el capítulo 6, eso es su espectro, ¿verdad? Esas son
la emisión de luces, la longitud de onda, la que ellos emiten, y son características de cada uno de ellos. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, escriba la ecuación balanceada para la reacción del cesio metálico con el cloro, con el agua y con el hidrógeno. Entonces, vean que vamos a tener en el primer caso un metal más un no metal. Eso nos va a generar un compuesto iónico, en este caso una sal binaria. Vean que tenemos aquí el cesio, el cloro, vean que está en su forma molecular. Recordemos que el cloro, cuando se une con un metal, trabaja con su forma de radical simple, es decir, como ion cloruro, y por tanto nos queda el cesio, que si nosotros vemos está en el grupo 1, por tanto su número de oxidación es +1, quiere decir que trabaja así. El cloro como ion cloruro, se hace el intercambio y se nos forma el cloruro de cesio, de manera que lo que queda es balancear la reacción. En el caso de los reactivos tenemos 2 cloros, por eso se ubica este 2 como coeficiente estequiométrico, provocando que haya 2 cesios y esto a su vez entonces genera colocar este 2. ¿De acuerdo? Entonces siempre que tengamos un metal más un no metal, se nos va a formar un compuesto iónico que es sólido a temperatura ambiente. En el caso del agua, del cesio reaccionando con agua, recordemos el patrón de reactividad que decía que si tenemos un metal que reacciona con agua, nos va a formar un hidróxido. Es decir, se nos formará el hidróxido de cesio, tal y como lo observamos acá, y se nos desprende el hidrógeno en forma de gas. Y aquí ya muestran la ecuación balanceada. Nuevamente hago hincapié de que para poder ver cómo determinar estos productos necesitan ver los videos de patrón de reactividad. Y en el último caso, pues vean, de un metal con hidrógeno siempre se va a formar un hidruro metálico. En un hidruro metálico, recuerden, es el único tipo de compuestos en donde el hidrógeno tiene carga de -1. Entonces tienen cesio con hidrógeno, se forma el hidruro de cesio y se balancea las reacciones. Entonces, todas estas 3 reacciones, bajo el sistema moderno, en términos de clasificación de las reacciones, son reacciones redox, ya que hay un cambio en los números de oxidación de las especies que participan dentro de esta reacción. En el caso de los metales alcalino-térreos, que es el grupo 2A, se caracterizan porque tienen más altas densidades y más altos puntos de fusión que los metales alcalinos. Sus energías de ionización son bajas, pero no tan bajas como las de los metales del grupo 1A. En el caso de este grupo 2A, hay un elemento importante que sería el caso del berilio, que este no reacciona con el agua y el magnesio reacciona solamente con el vapor de agua, pero los demás metales alcalino-térreos sí reaccionan fácilmente con el agua generando hidrógeno, que es ese burbujeo que vemos en la imagen. La reactividad en este grupo tiende a incrementarse conforme bajamos a nivel de familia, es decir, conforme descendemos en una columna, ¿verdad? O bajamos en un grupo, son más reactivos. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el calcio es más reactivo que el magnesio, el estroncio es más reactivo que el calcio, el bario es más reactivo que el estroncio y así sucesivamente. En el caso del hidrógeno, ¿verdad?, que sería ya un no metal, realmente no pertenece a ningún grupo en particular. En las reacciones, él no pierde su electrón por completo tan fácilmente. Eso solo ocurre cuando forma un hidruro, ¿de acuerdo? En el que sería la reacción entre un metal con el hidrógeno. Y se caracteriza porque su mayor habilidad es la capacidad, ¿verdad?, más bien para perder un electrón, y por eso es que en la mayoría de los compuestos el hidrógeno tiene número de oxidación de +1. En el caso del grupo 6, que sería el grupo de los calcógenos, ¿verdad? Ahí encontramos a elementos como el oxígeno, el azufre y el selenio, son no metales. Pero vean que también pertenece el telurio, que sería un metaloide, ¿verdad?,
Y tenemos al polonio, que es un metal radiactivo, ¿verdad? Entonces ven que en el grupo 6 tenemos tanto no metales como metaloides y como metales. En el caso del azufre, es un elemento característico más que todo por su forma aleotrópica en cómo él existe, que es un anillo de 8 átomos, ¿verdad? Generando que cada enlace entre átomos de azufre se compartan de forma equitativa los electrones, y el azufre es un oxidante más débil que el oxígeno, ¿de acuerdo? En términos de las reacciones que puedan formar. En el grupo número 7, que sería el grupo de los halógenos, pues los halógenos todos son no metales, ¿verdad? Y son no metales cuyo nombre proviene porque son formadores de sales. Por eso ellos existen mucho en su forma de radical simple. Por eso es que existe el ion fluoruro, el ion cloruro, el ion bromuro y el ion yoduro. También se caracterizan porque tienen afinidades electrónicas muy negativas, es decir, son muy afines a ganar electrones, ¿verdad? Y por tanto tienden a oxidar otros elementos fácilmente, y todos constan de moléculas diatómicas, es decir, el bromo, ¿verdad? Lo tenemos en forma líquida, aquí está el bromo, es una molécula diatómica líquida, el cloro es una molécula diatómica gaseosa, y el yodo es una molécula diatómica sólida. Y también una de sus propiedades es que reaccionan directamente con los metales para formar las sales binarias, ¿verdad? Los halogenuros. Cuando el cloro se agrega al agua, ¿verdad? Es una reacción muy utilizada, o al menos el producto que se forma es muy utilizado, ya que sirve como desinfectante. Y por último tenemos el grupo 8A en la tabla periódica, que corresponde a los gases nobles, y como su nombre lo indica, se les llaman gases nobles porque son elementos muy poco reactivos. Todos los gases nobles son no metales, son gases que no tienen ni olor ni color cuando se encuentran a temperatura ambiente, y no son inflamables. Todos estos gases son monoatómicos, eso quiere decir que consisten en átomos individuales, no en moléculas, como en el grupo de los halógenos, ¿verdad? Y los gases nobles se van a caracterizar porque son muy estables, porque los orbitales en los niveles S y P están completamente llenas. Eso hace que ellos sean extremadamente estables y por eso su reactividad es muy baja.